censura. Muy buenas noches a todos amigos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio sin censura. Recuerden que todos los días jueves estaremos aquí, siempre representando la voluntad del pueblo mientras exista la república. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, el cual tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de sentirnos salvadoreños. Y es que están vulnerando nuestros derechos. ¿Será que el gobierno actual está pisoteando la democracia más de lo que lo ha hecho? El tema, como ustedes pueden observar aquí a la par mía, está dicho y escrito como soberbia y control. Es para eso que hemos invitado a un amigo, a un colega que es como un hermano de la casa, que estamos aquí esta noche para hablar todo ese tipo de detalles, y tenemos con nosotros a Darío Cardona, el cual nos va a estar hablando y nos va a estar dando su punto de vista con respecto a la situación, ya que sabemos que Darío Cardona es un abogado de la República y aparte de eso es un crítico actual y también hace funciones y ejerce funciones como oposición. Ojo, no significa que se va a estar oponiendo a todo o nos estamos oponiendo a todos por llamarnos oposición, sino que estamos denunciando las cosas desde el otro punto de vista o del lado opuesto de lo que se están ejerciendo el día de hoy. Darío, buenas noches, muchas gracias por estar acá presente nuevamente y gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches, Irving. O sea, siempre un gusto estar con vos aquí hablando sobre lo que nos apasiona, que es la democracia, Ujú. y tratando de darles nuestras mejores impresiones a la gente para que se formen ideas más claras y más precisas de lo que sucede e interpretaciones les puedan ser útiles. Claro que sí, esa palabra me gustó mucho porque me llama la atención y aparte de eso es como muy firme y muy buena en decirlo, interpretar. Hay que interpretar realmente lo que está pasando porque la gran mayoría de personas lo está viendo, pero no interpreta la realidad, solo lo dejan pasar, ¿sí o no? Ujú, claro, sí. Ok, vamos a romper el hielo el día de hoy y vamos a empezar preguntándote lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar los ataques de soberbia con una dictadura? Porque sabemos, y él lo ha dicho, o sea, claramente, que es la dictadura de El Salvador, porque él se catalogó o se autodenominó como dictador. Generalmente, a ver, las dictaduras realmente son fenómenos que tienen un origen sociológico, no un origen político. Generalmente las dictaduras se consolidan precisamente gracias a un pueblo que encuentra un terreno fértil para poder, en donde se puede cosechar una dictadura, un autoritarismo. Entonces, en El Salvador, Bukele encontró un caldo de cultivo propicio para poder echar raíces y florecer como dictadura, y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta una cuestión, y es que en los países latinoamericanos existe este fenómeno del caudillismo, ¿no? Y generalmente el caudillo tiene un perfil psicológico, Ujú. y el perfil psicológico del caudillo generalmente es alguien altamente soberbio, alguien que se planta frente a las masas como una persona con una personalidad fuerte, agresiva, eh, Populista. confrontativa. Claro, eh, precisamente porque en un país donde existe caos social siempre existe como esta comezón por alcanzar el orden, y se Ujú. piensa, o al menos las masas creen o sienten, pues más que pensar, sienten que un líder autoritario, fuerte, agresivo, soberbio, les va a solucionar ese problema, esa comezón que tienen. Eso va a lograr, digamos, Pero alimentar ese realmente resentimiento. las decisiones caen sobre una persona. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque en teoría nosotros como un país
que pasó un conflicto armado a un país en el que luchó, independientemente de los problemas que hayan pasado, por una democracia y se empezó a sentar las bases de la democracia que conocíamos hace un par de tiempo atrás, ¿será que ya no están ejerciendo sus funciones los tres poderes del Estado, sino que ya solo se concentran en uno? Porque parece que solo este tipo toma las decisiones y se hace lo que él dice. Sí, como lo dijo Max Mojica en un tweet, creo, mencionó que estábamos en un sultanato. En efecto, estamos en un sultanato, en un emirato, es en una especie de monarquía feudal, ¿no? Entonces, Ujú. hay una persona, o realmente una monarquía absoluta, entonces hay una persona que asume el control total del poder político y nada se hace sin su auspicio y sin su consentimiento, sin su venia, sin su merced. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente. No hay ningún funcionario público que actúe bajo su propio criterio, sino bajo las líneas de los de arriba. Y los de arriba obedecen a esta idea, digamos, a este poder centralizado en una persona o en un clan, que en este caso no solamente Bukele, sino la familia Bukele. Ellos son los que Así toman es. ellos son los que toman las decisiones y su cara visible es Nayib. Entonces, claro, y este control total del poder de ninguna manera podemos decir que es democrático, al contrario, es autoritario. Ahora que ya definimos que es un control autoritario, quisiera mostrarte, te voy a poner ahorita en pantalla y a todos los amigos que nos están viendo también, les quiero poner esta información periodística de un periódico, valga la redundancia, digital de nuestro país, en el que dice: Estados Unidos pide a El Salvador rescindir lo antes posible, ojo, lo antes posible, el régimen de excepción. O sea que a niveles internacionales se están poniendo la vista sobre nosotros, aparte de nosotros como oposición, que nos estamos dando cuenta que las cosas malas están pasando en nuestro país. El gobierno de Estados Unidos le está como exhortando a El Salvador que pasen a rescindir lo que están haciendo con el régimen de excepción. ¿Eso es grave? Claro, es grave que los Estados Unidos estén manifestándose sobre una medida que se implementa acá. Hay que ponerse a pensar en una cuestión. Los Estados Unidos es un país que se encarga de controlar, o más bien de supervisar políticamente lo que sucede en la región latinoamericana. No es un secreto para nadie. Y de todos los países de Latinoamérica, uno de los países que más preocupa a los Estados Unidos de América es El Salvador, pero no porque lo considero una amenaza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, sino porque es una amenaza para la seguridad nacional de los salvadoreños y es una amenaza para la seguridad nacional de, incluso de los Estados Unidos. Recordemos una cosa: si hay un vínculo entre los Estados Unidos de América y El Salvador, no solamente es un vínculo de carácter comercial, Así sino es. que también es un vínculo desde el punto de vista del tema de la migración. Ese tema afecta directamente a los Estados Unidos, en la medida en la que la situación política, económica y social en este país se deteriora. En esa misma medida afecta en el tema de la migración, de la inmigración a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que tiene un legítimo interés en que las cosas en El Salvador funcionen de manera correcta. Tenemos que salirnos del esquema ochentero de pensar que los Estados Unidos tienen interés en intervenir políticamente en El Salvador, de la misma manera en la que lo hacían con Vietnam, con Afganistán, controlando el comunismo y la guerra de guerrillas. Nos encontramos en una realidad completamente diferente. Y si ha habido tanta inversión social a través de programas como el Fomilenio, cooperación a través de USAID, es precisamente porque lo que se busca es evitar que el fenómeno de la inmigración siga afectando a los estadounidenses. Sí, también yo quisiera darte mi punto de vista como ciudadano común y corriente y te podría expresar lo siguiente. Estados Unidos también tiene una preocupación
por El Salvador, porque aparte de los temas económicos que estabas mencionando anteriormente, hay muchos ciudadanos estadounidenses viviendo en El Salvador. Por Y supuesto. se va a ver y se va a ver perjudicado por el régimen de excepción que se ha impuesto, por decírtelo así, porque no te voy a decir que se ha implementado, sino que lo han impuesto, porque ni siquiera preguntaron o hicieron una consulta para ver si estaba bueno o estaba malo, o hallar la forma de irlo apegando a la realidad, sino que fue algo que se le ocurrió a este tipo lo puso y ya. Entonces a Estados Unidos le preocupa eso, porque sus ciudadanos en muchas ocasiones son inversores, son generadores de fuentes de empleo para nuestro país. Y hay Y otras otro también, aristas también. Ajá, por ejemplo, está el tema de la ley de integración monetaria. Nosotros somos un país dolarizado y eso, nuestros dólares a eso. vienen de los Estados Unidos. Las relaciones comerciales vienen de los Estados Unidos. Eh, eh, También territorialmente somos peligro, representamos un peligro para los Estados Unidos porque El Salvador, de no ser cautos, puede llegar a convertirse en un paraíso de lavado de dinero, un paraíso fiscal. Y eso, Geopolíticamente también. definitivamente perjudica a los Estados Unidos, perjudica las transacciones en dólares. De hecho, no es entonces algo gratuito de la nada que la congresista Norma Torres y los miembros del Departamento de Estado y del Tesoro estén preocupados precisamente por la decisión antojadiza e impulsiva del presidente de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Porque saben cuáles son las implicaciones que eso tiene no solamente para la economía salvadoreña, sino para la economía de la región. Ahora, en cuanto a en lo que respecta al régimen de excepción, Ujú, el régimen de ujú. excepción se llama régimen de excepción precisamente porque es excepcional. Y aunque parezca Eso. una obviedad, hay que subrayarlo, porque la excepcionalidad está dada, valga la redundancia, por condiciones excepcionales. Y el hecho de que se haya verificado un repunte en la violencia durante 3 días consecutivos realmente no, o sea, a ver, hay que tomar en cuenta una cuestión. Aparte de que tiene que obedecer a circunstancias excepcionales, tiene que ser proporcional. En el derecho, nosotros siempre debemos de ser cuidadosos con el principio de proporcionalidad. Y la proporcionalidad tiene que ser cuantitativa, cualitativa y subjetiva. No vas a Ujú. imponer el régimen de excepción, no, o sea, tenés que analizar entonces, primero, la dosis, qué tanto con un régimen de excepción vas a limitar derechos, Así es. qué tanto los vas a limitar, eso es el quantum. De ahí viene cuáles derechos vas a limitar, eso es la idoneidad cualitativa, y luego viene a quiénes vas a afectar con la medida, y eso es la idoneidad subjetiva. ¿Ya? Ahí, a eso quiero llegar yo, discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. O sea, a quiénes realmente está afectando este régimen que se ha impuesto? O sea, esa palabra la voy a repetir muchas veces porque, o sea, es algo que nos han puesto a la fuerza. O sea, posiblemente en mi cabeza de ciudadano normal y común y corriente que vive todos los días en San Salvador, una ciudad conglomerada por muchos tipos de sectores, puedo decirte de que la gran mayoría de salvadoreños se están viendo afectados y no solo está afectando a los criminales, sino que está afectando también a las personas. Porque yo conozco casos a donde hay personas que se dedican a trabajar por las noches y están siendo retenidos. Por ejemplo, yo tengo un colega de transporte en la noche que va a dejar eh, personal de X empresa y lo están deteniendo y le están preguntando que para qué y por la licencia y por no sé qué. O sea, hace el trabajo más tedioso y aparte de hacerlo más tedioso lo están afectando porque ya las personas entran con una paranoia y la paranoia lo que genera es una gran desconfianza con la autoridad. Porque qué tal si en el primer retén te detienen, te bajan, te registran tu vehículo,
al siguiente día te vuelven a hacer lo mismo en otro punto. O sea, están afectando a la población y por eso quiero llegar a una nota periodística también que tengo preparada aquí para vos, porque quiero que me des tu punto analítico con respecto a esto. Y es lo siguiente, ahorita te lo pongo en pantalla. Mira, es esta que está acá. Lo voy a leer como dice textualmente. Dice: Mesa de Protección a Periodistas se pronuncia ante las reformas aprobadas que prohíben a medios reproducir mensajes alusivos a pandilla. ¿Será que nos están vulnerando la libertad de expresión? Bueno, en este caso, con lo que son los medios informativos. A eso es a lo que quería llegar cuando te hablaba del principio de proporcionalidad, cuando te decía, a ver, el régimen de excepción, además de que tiene que obedecer a circunstancias excepcionales, tiene que obedecer precisamente al principio de proporcionalidad, porque no vas a afectar derechos fundamentales de los ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario. No vas a aplicar medidas que sean más gravosas para la población que la solución. Es decir, que el amago no sea peor que el golpe. Y con esto lo que quiero llegar es a lo siguiente. Primero, el repunte de la violencia obedece a situaciones, digamos, a lugares en conflicto. Hay zonas conflictivas, hay zonas donde se están verificando los delitos, donde se están verificando los crímenes, por ejemplo. Eso es en primer lugar. No todos los ciudadanos estamos involucrados en el repunte de la violencia. Se refiere a es un fenómeno focalizado. De hecho, está tan determinado el fenómeno que se sabe quiénes son los miembros de las estructuras delincuenciales. Es decir, ¿para qué le vas a coartar? Y este es el punto de la idoneidad subjetiva. No vas a afectar al panadero de la colonia, no vas a afectar a la pupucera de la colonia, no vas a afectar al vigilante de la colonia, simple y sencillamente porque hubo un repunte de homicidios cuando tenés identificada la fuente del peligro, la fuente del daño. Distinto es que estuvieras tratando con un problema del que no sabes quiénes son los sujetos a los que te tenés que dirigir. Entonces, al final, lo que está sucediendo es que estás aplicando políticas que están afectando a ciudadanos que nada tienen que ver con el asunto. Y aquí es donde se están dando detenciones arbitrarias, atentados contra derechos humanos de ciudadanos que están pagando, como decimos coloquialmente, justos por pecadores. Y esto en ninguna medida es una medida, no, en ninguna medida obedece al principio de proporcionalidad. Eso es por un lado. En lo que se refiere a la idoneidad cualitativa de la que te hablaba, que se refiere a cuáles son los derechos que vas a restringir, cuáles son las medidas que vas a adoptar. Estás viendo una reforma al Código Penal en el cual se está sancionando con 15 años, no solamente aquellos que hagan apología del delito o que difundan de una manera irresponsable simbología o mensajes de pandillas. En realidad estás afectando la libertad de expresión y la libertad de información de los ciudadanos. Eso te quería preguntar. Con otros derechos fundamentales que nada tienen que ver con el Estado, con el régimen de excepción. A eso quería llegar. Yo sé que como vos sos escritor y haces mucha escritura alusiva a lo que es crítica hacia el gobierno, te quería preguntar, ¿en algún momento vos como escritor te has sentido que te han vulnerado la libertad de expresión al restringirte en alguna idea que tengas que has querido plasmar en diferentes medios digitales o en diferentes redes sociales? Te lo pregunto porque si estamos viendo que están restringiendo a los periodistas a no compartir información alusiva a las pandillas y vemos notas como por ejemplo esta que te voy a poner en pantalla, que vemos que militares agreden a fotoperiodistas del diario de hoy que andaba haciendo su trabajo. Entonces vos como escritor has sentido que en algún momento este régimen o este gobierno está atentando sobre la libertad de expresión de los ciudadanos comunes y corrientes y de los trabajadores. O sea, no solamente es que lo he sentido alguna vez,
sino que es el pan de cada día con el que tenemos que lidiar todos los Es más grave opositores, entonces. todos los críticos del oficialismo, del actuar del gobierno. Porque no se trata de que un día de pronto alguien me atacó porque hice una opinión referente a cuál es el tratamiento que se le está dando a las pandillas, cuáles son las políticas públicas que está implementando el gobierno, sino que se trata de que todos los días, independientemente de cuál sea la opinión, estoy recibiendo no solamente mi persona, sino todos los voceros de la oposición, todos los que tratamos de hacer opinión pública, ataques, pero no solamente estamos hablando de ataques verbales en las redes sociales o en los medios de comunicación, estamos hablando de que son ataques institucionalizados, ¿ya? Estamos hablando de que son ataques que van desde amenazas con, con persecución criminal por opinar, hasta presiones de carácter económico, presiones laborales. Este servidor trabaja en el órgano judicial y más de alguna vez he tenido que adoptar ciertas medidas para poder evitar recibir represalias por los comentarios que emito. Si esto no es una presión permanente hacia los que opinamos, no sé qué lo sea. Hay empresarios que por opinar han recibido auditoría de parte de la Corte de Cuentas, auditoría de parte del Ministerio de Hacienda. Es una Y cosa... si te manifestas, te inventan algún tipo de delito y te meten a la cárcel, así como Por le supuesto. sucedió al empresario Catalino Miranda. Claro, de hecho, lo que sucede acá es lo siguiente. El gobierno está utilizando la coyuntura para poder reprimir a la oposición. Y esa es la razón por la cual pensó en adoptar un régimen de excepción. Primero hay que decir una cosa. Si vas a adoptar un régimen de excepción, las medidas que vas a adoptar son de carácter temporal, no de carácter permanente. Porque si vas a adoptar una medida de carácter permanente, como una reforma al Código Penal, una reforma al Código Procesal Penal, una reforma a la Ley Penal Juvenil, entonces, si se trata de una medida de carácter permanente, entonces no, el vehículo adecuado no es el régimen de excepción. El vehículo adecuado es una situación normal en la cual se hacen reformas. Ya, pero esta situación, esta coyuntura se está utilizando precisamente para, bajo la apariencia de que nos encontramos en una situación excepcional, tomar medidas que son desproporcionadas para afectar la libertad de prensa, la libertad de información. El punto fundamental que quiere atacar el oficialismo es la información que circula en medios de comunicación y redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos parten de la premisa de que un ciudadano que no se encuentra informado no puede estar descontento con el régimen. Lo que quieren hacer es precisamente inutilizar la fuerza de la prensa. Sí. Aparte de eso, imagínate que ellos tienen el control total de los medios de comunicación, porque lo tienen una maquinaria informativa, bueno, desinformativa, no solamente eso. Una maquinaria desinformativa en el cual están atacando psicológicamente a las personas en el subconsciente, les están haciendo pensar que todo marcha bien cuando realmente todo está marchando mal. Es por eso que yo quiero llegar a la siguiente pregunta. Porque está tan interesante esto, porque vamos enlazando como el eslabón de toda la cadena de sucesos que han ido pasando en nuestro país y la mayor parte de la población no se ha dado cuenta, así como iniciamos ahora la pequeña tertulia que tenemos. Y no sé si podemos ver aquí en pantalla, dice, ¿por qué esperaron 2 años para atrapar a tantos pandilleros? O sea, para implantar o imponer este régimen. ¿Será que habrán roto algún pacto? ¿Será que habrán hecho algo que no les gustó a las pandillas y entonces por eso las pandillas se rebelaron y ahora ya están actuando la actual presidencia? Porque ni siquiera puedo decir lo que está actuando la policía, sino que está actuando la presidencia porque él está dando la orden. ¿Será que hay algo ahí de por medio? Perdón.
De hecho, aquel que piense que el plan control territorial es algo real, tiene que poner las barbas en remojo, ¿no? Tiene que dudar de su inteligencia porque es evidente, es, evi- es evidente. Es decir, esto ya no se trata ni siquiera de que tenés que hacer una interpretación de los fenómenos, no es que tenés que deducir absolutamente nada, no, es que ahí tenés los hechos. ¿Ya? Si el gobierno dice que tiene controlados los territorios y en un fin de semana hay 80 fallecidos, primero se cae la premisa de que el gobierno tiene controlados los territorios. Esa afirmación es evidentemente falsa. Porque cuando Ujú. tenés controlada una situación, la situación no se te sale de las manos. Porque si la situación se te sale de las manos, entonces no la tenés controlada. Y no solo no la tenés controlada, sino que nunca la has tenido controlada. Ahora, Y nunca la va a controlar. evidentemente no están las condiciones para que la controle. Así es. Y el punto siguiente es, si el gobierno demuestra si las pandillas tienen la facultad, tienen el poder para demostrar que tienen el control de los territorios, la pregunta obvia es, ¿cuál es la razón por la cual no han estado controlando los territorios y no han estado cometiendo las acciones delictivas que han demostrado que pueden ejercer, que pueden hacer en cualquier momento? Ah, Esa es una obviamente, justificación. uh-huh, Esa es una justificación por la cual nosotros hacemos siempre nuestra crítica con respecto a la situación que está pasando. No te imaginas, pero aquí me está escribiendo un tal José, que no alcanzo a leer su nombre, pero me está diciendo, nunca ha habido pacto, sino que el pacto fue en los anteriores gobiernos. La misma frase que ocupan toda la vida ellos, los mismos de siempre. Pero yo les quiero mostrarles algo. Si no hubiese pacto con las pandillas, no hubiese pasado esto que tengo ahorita en pantalla. Lo voy a poner acá. Dice, una investigación periodística también. Pandilleros solicitados por Estados Unidos salieron de la prisión. 4 de los 14 jefes pandilleriles salvadoreños a los que Estados Unidos ha solicitado, ojo, extraditar fueron excarcelados entre junio del 2021 y enero de este año, antes de que se hiciera todo el show. O sea, uh-huh. ¿qué pasó? Se le salió de las manos. A ver, hay que tomar en cuenta una cosa. A los ciudadanos se nos ha negado, se nos ha más bien restringido la información a la que tenemos derecho, información que el gobierno Ujú. está obligada oficiosamente a darnos a los ciudadanos. La frase que ellos utilizan, el que nada debe, nada teme, ya. Entonces, Ujú. ¿por qué ocultan la información pública? Pero más aún, ¿por qué le ocultan a los funcionarios judiciales cuál es el estado en el que se encuentran los convictos? ¿Por qué no pueden tener acceso a saber en dónde se encuentra eh, digamos, privado de libertad? ¿Ya? Por Ujú. una sencilla razón, porque algo turbio está sucediendo dentro de los centros penales. Cuando se oculta la información, como dice Facundo Cabral, el que no cante es porque algo esconden. Bueno, es que si no tenemos información, si no tenemos acceso a la información sobre lo que está sucediendo en los centros penales, es precisamente porque esto es un indicio de las negociaciones debajo de la mesa que han estado realizando el gobierno con las pandillas. Claro, cuando se rompe el pacto que ha habido con, con estos pandilleros, entonces vemos repuntes de violencia como el que acaba de suceder. Es decir, es obvio, es evidente que el cese de la violencia, de los homicidios, se debe precisamente a un pacto que hay, a un acuerdo que hay de, entre gobierno y maras. ¿De cuál control territorial estamos hablando? Han tenido 300 millones de dólares a disposición y ese dinero lo han empleado para pactar con los criminales. Y esto no es un invento
de Irving Peña ni es un invento de Darío Cardona. Esta es información que está respaldada por reportajes periodísticos como el reportaje del Faro. No solamente está respaldado por el reportaje periodístico, sino que existen evidencias, lo que en derecho llamamos pruebas, elementos de prueba, ya, y que han sido de conocimiento del público. Entonces, estar dudando de la negociación entre pandillas y gobierno cuando las pruebas han sido vertidas en medios públicos es el colmo del cinismo y del fanatismo. ¿Ya? No existe manera de negar algo que es evidente. ¿Ya? Muy buena definición, fanatismo. Y aquí, y no solamente estamos hablando de que la prensa ha vertido esa información, sino que uno de los países con los organismos de inteligencia más sofisticados del mundo, como es los Estados Unidos, han hecho aseveraciones de que el gobierno ha estado pactando con criminales. Y no solamente han hecho aseveraciones a nivel general, sino que han implicado, o más bien han señalado a personas, a funcionarios que se encuentran implicados ahí. Han dicho nombre y apellido. Apellidos, y han dicho qué ha hecho cada uno. Y con si pruebas audiovisuales realmente estuviera comprometido, si estuviera seriamente comprometido con erradicar la corrupción y los crímenes cometidos por las pandillas, habría investigado oficiosamente a esos funcionarios. Pero ¿qué es lo que ha hecho Bukele? ¿Qué es lo que ha hecho el círculo de Bukele? Lo que han hecho es proteger a los implicados. Ya. Entonces, de hecho, no sé si te acordás. Darío, no sé si te acordás, me acuerdo y lo tengo bien presente, que en una cadena nacional para los días del COVID, que le agarró de estar transmitiendo cadena nacional cada 2 días o cada 3 días, que le agarró esa gran locura de generar más popularidad para él, empezó a decir en una cadena, yo bien me acuerdo, lo tengo presente y lastimosamente no creo que producción lo tenga ahorita a la mano para presentarlo acá, pero él dijo, cualquier funcionario de los míos, dijo, o sea, desde ese momento yo me acuerdo que hablaba él con el ego de él, de los míos, que cometa un acto que no sea decoroso, que robe, que haya corrupción y empezó a dar una lista, yo mismo lo meto preso, ¿sí o no? ¿A sí, dónde están esas palabras? Hey gente, hey población, hey ciudadanos, hey hermanos salvadoreños, recordémonos que ese tipo de palabras, ese tipo de promesas no se están cumpliendo y está haciendo absolutamente lo contrario de todo lo que profesó. Presos de sus funcionarios, pese a las graves acusaciones que hay y pese a las pruebas, a ninguno. A los únicos que ha juzgado son a los diputados que en teoría defraudaron a la población, defraudaron al pueblo. Así lo hacen ver ellos, pero no, son diputados que prácticamente yo siento que hay muchos. Que básicamente lo que hicieron fue criminalizar a 2 diputados de la bancada CIAN, de la bancada oficial, por simplemente ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Es que no existe absolutamente ningún delito en reunirte y hablar con un liderazgo de la oposición. ¿Cuál es el delito? Ya. ¿Cuál es el delito? Porque salen ahí diciendo que ha habido cohecho. No, es que, a ver, para que haya alguien que reciba un soborno es necesario alguien que dé un soborno, y ese soborno tiene que verse, o sea, tiene que existir realmente. Ya. Tiene que haber Pero pruebas. Cuando alguien lo que hace es un ofrecimiento de mediar con otra institución para poder aliviar un problema que pueda tener un problema que pueda tener un funcionario de carácter personal, un problema de carácter personal, eso jamás cae dentro de la categoría de un soborno. Ofrecerme para pedir ayuda en nombre de otro y solicitar ayuda a otro, no de carácter económico, sino para su seguridad personal. Por Dios, si eso es algo de sentido común, que cualquier ser a ningún ser humano se le puede privar de buscar ponerse a resguardo de un régimen autoritario.
Lo que han hecho Darío, es precisamente amordazarlos, y con eso lo que hicieron fue mandarles una señal de advertencia a los otros diputados, que si se salen de la línea del oficialismo, van a perder su escaño. ¿Ya? Y han sido procesados de una manera totalmente arbitraria. O sea, estamos hablando, eso no tiene absolutamente nada que ver con la ley, no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución. Ahí han actuado antojadizamente, y eso lo único que demuestra es que la Fiscalía únicamente es un títere del presidente, si le podemos llamar presidente a alguien que está actuando todas las entidades de gobierno de manera ilegítima. Todas las entidades. Porque como lo veníamos diciendo al principio, nadie hace nada en este país sin la venia, sin la merced de el emir, del visir, del califa, del sultán. El sultán, el megalómano. Darío, mira, lastimosamente me están haciendo seña aquí la gente de producción que nos hemos pasado como 4 minutos y tenemos que ir a un corte comercial. Te voy a pedir de favor de que me esperes unos 3 minutos porque vamos directamente a un espacio de nuestros anunciantes. Ya regreso con vos, ya vengo, espérame por ahí. Bueno amigos, como se habrán dado cuenta, esta tertulia, esta plática, este debate de ideas se está dando de una forma muy excelsa porque estamos hablando temas de nación y temas muy importantes, los cuales todos ustedes tienen que tomar muy en cuenta a la hora de poder generar un criterio sobre lo que está pasando en nuestro país. Pues no me queda de otra que despedir la primera parte, pasar a la segunda parte, pero antes de eso vamos a ver el FocaCoin de la semana y vamos a un espacio de nuestro anunciante que es Resistencia Ciudadana. Así que ya venimos, denme unos 2 minutos y medio por ahí, así que ya regresamos. Y el FocaCoin de la semana es para... Pero el colega tiene algunas habilidades propias que quizás lo hacen ser superdotado. Yo, como le dije aquel día con cariño, con sus intervenciones pareciera ser que la justicia no solo es ciega, sino que cholca. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. También sabes que... Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, que
partida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario por hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Como ustedes pueden ver aquí a la par mía está el tema del día de hoy, que es soberbia y control. Estamos hablando de que ya se dio un paso más sobre la dictadura, ya se dio un paso más sobre la pérdida de los derechos de los ciudadanos salvadoreños y estamos a un punto bien crítico, llegando al colapso social de nuestro país. El día de hoy estamos hablando con Darío Cardona, el cual siempre ha sido parte de nuestro programa, ha sido un viejo amigo de la casa y estamos hablando acerca de todas las situaciones que están pasando. Pero antes de eso quisiera recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo para las plataformas digitales y si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario o simplemente ustedes quieren hacer una observación del programa, pueden dejarlo directamente aquí abajo en la caja de comentarios o escribirnos a nuestro correo institucional que va a aparecer posiblemente en pantalla, y si no aquí lo vamos a dejar en la parte de los comentarios fijado para que ustedes puedan venir y darle clic y ir directamente para allá. Ahora, algo que sí tengo que tener en cuenta, mencionarles, es que Movimiento Libertad va a estar ahí siempre defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República, y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí como ciudadanos comprometidos con nuestro país para defenderlo. Vamos a pasar directamente con Darío Cardona, el cual vamos a seguir desarrollando esta temática, la cual es muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque es algo que está pasando directamente en nuestro país y la gran mayoría de veces nosotros solo obviamos las cosas y no le prestamos atención. Darío, quiero empezar la segunda parte preguntándote lo siguiente: la realidad y las redes sociales. Este va a ser el tema de nuestra segunda parte. La información que nos muestra actualmente el gobierno con este régimen es pura verdad, es pura mentira, es puro show. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Naturalmente, o más bien obviamente, la mayor parte de la información que vierte el gobierno es falsa. Y no lo digo como una afirmación gratuita, sino que hay pruebas de que es falsa. Empecemos por decir una cosa. Empecemos por decir que la institución encargada por mandato de ley para informar a la población sobre lo que hace la administración pública es el Instituto de Acceso a la Información Pública. No es Diario El Salvador, no es la Radio Nacional, no es la Televisión Nacional, no es el canal legislativo, no es el noticiero del gobierno.
No es José Youtuber, no es la Brita. No es José Youtuber, no es la Brittany, no es Diario Digital. No es Marcelo Larín. No es Portada, no es Marcelo Larín, no es Walter Araujo. Es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esa es la institución que debe, por Ministerio de Ley, darle la información pública a los ciudadanos. Y es la información de la cual debería de alimentarse la prensa para poder hacer sus investigaciones y sus reportajes periodísticos. Pero lo que sucede es lo siguiente, que no tenemos instituto de acceso a la información pública en la práctica, porque toda la información que debería de brindarse a los ciudadanos es información que el gobierno califica de restringida. Es una información que Bukele ordena que se diga que no se puede brindar. Entonces, tenés por un lado a la ciudadanía que no puede acceder a conocer qué es lo que hace la administración pública, pero por el otro lado tenés toda una maquinaria propagandística de parte del gobierno diciéndote todas aquellas cosas que en el Instituto de Acceso a la Información Pública te niegan, y utilizando datos, cifras que no se sabe cuál es el respaldo que tienen y que no coinciden con la realidad, porque una cosa son lo que te dicen los estudios que realizan diversas universidades sobre aspectos macroeconómicos, diversas universidades, no del Salvador, diversas universidades internacionales, universidades de Canadá, universidades de Inglaterra, que te hablan sobre cuál es la situación que vive el país en términos de violencia, que te dicen cuál es la situación que vive el país en términos macroeconómicos. Sí. Y entonces, y te das cuenta de que toda esa información, todas esas investigaciones no coinciden con la información que te están ofreciendo en los medios oficialistas. Y de hecho, te das cuenta que el gobierno, a través de toda su maquinaria propagandística, te está vendiendo una realidad que no existe. Es que a medio mandato del presidente hay que preguntarse en qué se encuentra bien el país. ¿En qué se encuentra bien? Dígame usted, ¿se encuentra bien en sus finanzas públicas? Jamás. ¿En seguridad? Jamás tampoco. ¿Se encuentra bien en términos de seguridad? Jamás. ¿Se encuentra bien en términos económicos? Jamás. ¿Se encuentra bien en términos de transparencia? No. ¿Se encuentra bien en términos de... en cualquier rubro, en cualquier arista que querramos analizar, en nada nos encontramos bien, en nada? Darío, quisiera responderle a un troll que tenemos por ahí que ni siquiera el nombre sale, sino que salen signos de interrogación y jeroglíficos un poco extraños, que sigue a hacer un voto una persona que es contratada solo para atacarnos y nos dice: El Salvador está más seguro con el presidente Bukele que antes. Ok, si está seguro, ¿cómo podría responderle a esta persona que nos está escribiendo esta información? Estamos viendo de otro diario, porque también otro periódico, perdón. Nos critican que solo sacamos del mismo, pero tenemos otro ahora. Dice acá, hasta me emocioné, boté el micrófono. Sí, se escucha, ¿verdad? Mira, claro. Dice: Estados Unidos expulsa a 41.267 salvadoreños en 5 meses. Yo creo que la presidencia de la República, y con su nuevo plan control territorial de seguridad, que todos estamos seguros, y con la economía que está funcionando y está a flote con el Bitcoin, que hasta están haciendo hospital para animales, que yo no critico, no lo hago ver que está mal, pero hay otras prioridades. No creo que lleve 5 meses para que digan que Estados Unidos está expulsando salvadoreños. Estamos viendo una migración masiva de salvadoreños que están huyendo. Entonces yo con eso quisiera contestarle a este troll que nos está escribiendo y siempre nos está pidiendo pruebas, nos está pidiendo justificaciones. No sé, Darío, si tenés en mente alguna otra justificación más. Es que lo más evidente, si estamos tan seguros, entonces ¿para qué el régimen de excepción? Si estamos tan seguros, ¿por qué en un fin de semana las pandillas demuestran tener la capacidad de asesinar a 80 ciudadanos que ni siquiera están vinculados con el actuar delincuencial?
naturalmente, definitivamente que no estamos seguros. Y lo sabemos todos. Y precisamente porque no estamos seguros, y precisamente porque la situación económica, las finanzas personales de la gente están siendo golpeadas y el gobierno no está sabiendo, digamos, amortiguar los efectos de la crisis mundial que vive que también está experimentando el país. Precisamente por eso es que tratan de amordazar a la prensa, precisamente por eso es que le niegan la información a los ciudadanos, precisamente por eso es que eh, inflan tratan de ofrecerle a la gente circo y sacar videos sobre detenciones, demostrar la brutalidad policial, hacer despliegues de fuerza. Precisamente porque lo que buscan es distraer a la gente de los problemas que le están afectando. Porque en la medida en la que te presentan un video de un pandillero que está siendo golpeado contra el piso de tierra por un militar con su bota, en ese momento ya te saciaron el morbo, el deseo de resentimiento, ese deseo de venganza. Sí. Que pulula en el ambiente, y ya dejaste de prestarle atención a todos los salvadoreños que diariamente se están yendo del país porque ya no soportan la situación de inseguridad y la situación y el incremento exacerbado en los precios de los productos de la canasta básica. Entonces, estos son mecanismos para intentar mantener sedada a la población, pero como saben que la verdad es evidente, están tratando de tapar el sol con un dedo y están tratando de amordazar a la prensa. Yo me atrevo a hacer esta afirmación. Las amenazas que recibe la prensa, la intensidad de las amenazas que recibe la prensa bajo este régimen son directamente proporcionales a la incapacidad de este gobierno de resolver los problemas de los ciudadanos. Es decir, más es intenso el acoso hacia la prensa cuando mayor es la incapacidad del gobierno para resolver los problemas. Porque solamente cuando no sos capaz de resolver los problemas de los ciudadanos te ves en la necesidad de evitar que la prensa diga la verdad sobre lo que está aconteciendo. Si la prensa está siendo criminalizada, atacada de manera sistemática, no solo la prensa, sino que también los medios de comunicación, es precisamente porque las situaciones en este país no están bien. Pese a que estamos hablando de que el gobierno tiene un control importante en medios de comunicación y redes sociales. O sea que en este momento cabería esta pregunta, la que tenés en pantalla: ¿se ha producido un uso innecesario y excesivo de la fuerza con el régimen de excepción? Porque lo que estabas hablando, que la gente se está saciando de ver la violencia en contra del que ejerce la violencia. Bueno, aquí hay que decir una cosa, hay que explicar una cosa que es muy importante, y es la siguiente. Un gobierno populista le ofrece a la ciudadanía lo que la ciudadanía desea. Si a la ciudadanía le encanta el morbo, el populismo le ofrece morbo. Si la ciudadanía tiene deseos de venganza, si las masas se encuentran enardecidas por el deseo de venganza, el populista les ofrece alimento a su venganza, sustento a su venganza. ¿ya? Y eso es precisamente lo que está haciendo. Si nosotros vemos que instituciones del Estado a través de sus redes sociales difunden videos de brutalidad policial, es precisamente porque ellos creen y saben que eso es lo que demanda un sector importante de la población. Y esto es grave, porque eso es un indicador de la descomposición social. Un pueblo que satisface, un pueblo que demanda venganza, en definitiva, no es un pueblo que se encuentre bien psíquicamente hablando, sociológicamente hablando. Esa es otra cosa que quería llegar.
Vaya, nosotros ya sabemos que actualmente no nos encontramos bien psicológicamente por todas las noticias que estamos viendo en el transcurso del día a día. Sabemos también que no nos encontramos bien con respecto al sentimiento de seguridad o esa satisfacción de saber que nosotros estamos seguros en el país. No lo hay. Ahora bien, mira, esta es información internacional también, dándole cabida a la sugerencia de las personas que nos dicen que solo ocupamos medios tradicionales para informar y como para ocupar de respaldo. Estoy ahorita tomando en cuenta mucho la sugerencia, en el cual he encontrado esta nota periodística también de las Naciones Unidas. Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la información de El Salvador. Y dice, El Salvador, Bachelet, preocupada por las medidas del estado de excepción contra las maras. O sea, lo que prácticamente está queriendo decir que las Naciones Unidas están preocupadas, o los grandes representantes de la sociedad civil están preocupados por la vulnerabilidad que tenemos sobre los derechos y sobre la democracia en nuestro país. O sea, Darío, que nosotros, aparte de generar noticia en el entorno ciudadano, nosotros mismos estamos generando noticias a nivel internacional, no buenas, sino que malas. La opinión que se vierte en ese medio no es la opinión de Walter Araujo, no es la opinión de Marcelo Larín, no es la opinión de Yasklin, es la opinión de Michelle Bachelet. Ella es la expresidenta de Chile y entiendo la actual comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Estamos hablando de que es alguien que tiene solvencia para hablar sobre el tema, como profesional y desde el punto de vista del cargo que desempeñan. Y es alguien que está diciendo que se preocupa por las medidas que se están adoptando en El Salvador. Yo creo, invito a quienes están viendo el programa a que se den cuenta de que es una opinión que no se puede despreciar, que es una opinión importante y que la comunidad internacional está a la expectativa, nerviosa por lo que está sucediendo en el país, porque lo que está sucediendo en el país es algo completamente desproporcionado y en realidad es algo que obedece a intereses mezquinos de parte de los grupos del círculo de poder que rodea a Bukele y a su familia. Porque basta con mirar reportajes periodísticos, con mirar las noticias para darse cuenta de que esto se está saliendo de control. ¿Cómo vas a requisar a un niño? ¡Ey, sí! ¿Cómo vas a apresar y vas a darle trato de adulto a un niño? A ver, El Salvador tiene la Constitución de la República, que es, digamos, la cúspide de la pirámide de Kelsen, la que tiene, digamos, la mayor fuerza normativa dentro del ordenamiento jurídico. Pero después de eso, en prelación, vienen los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen mayor fuerza que las leyes, cuando hay un conflicto entre ley y tratado. Y uno de esos tratados es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo vas a darle un trato de adulto a un niño pasándote por encima los tratados internacionales? Simplemente para mí viene siendo un acto inmoral. ¿Cómo vas a hacer eso con un niño? Es algo independiente, inmoral, ilegal, sí, una bajeza, una villanía. Es que esto ya no tiene nombre. No tiene escrúpulos. Y no solamente eso, o sea, ha habido mucha gente honesta, mucha gente trabajadora que ha recibido consecuencias nefastas por la adopción de el decreto del régimen de excepción. O sea, gente que no tiene absolutamente nada que ver está sufriendo las consecuencias. Y esto es los delivery, lo que claro, y esto es lo que en un pueblo carente de empatía los ciudadanos no se enteran, sino que les tiene que pasar a ellos precisamente para que se den cuenta de lo dañino y de lo gravoso que es el régimen de excepción. Y esto puede, y a ver,
Eso es ahorita, pero el poder mal administrado es una suerte de vicio y cada vez abusas más del poder. Y eso es lo que está sucediendo con esta dictadura. Es que empezamos suavecito. El presidente empezó suavecito. Se apoderó gradualmente de todas las instituciones, controló los tres poderes del Estado, controló los órganos constitucionales como la Fiscalía, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como la Corte de Cuentas. Y posteriormente hemos empezado a ver gradualmente cómo se ha limitado el derecho a la información de los ciudadanos, cómo se ha limitado la libertad de expresión de los ciudadanos, cómo se ha coartado a la prensa. Hemos visto cómo se ha perdido el acceso a la jurisdicción. Estamos hablando... Vulnerado los derechos de las personas. Claro. Entonces, se ha perdido, se ha apostado con nuestro dinero y un montón de cosas. Y lo que hay que decirle a la gente, lo que hay que hacerle conciencia a la gente, es que el gobierno, es que este régimen autoritario, autocrático, este régimen dictatorial, no llega hasta aquí. Es un continuum. Y va a seguir estirando la pita hasta donde se lo permitamos. ¿Ya? Va a llegar, o sea, las vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos, de la ciudadanía en general, no estamos hablando de las pandillas, de la ciudadanía en general, se van a seguir profundizando en la medida en la que nosotros se lo permitamos al gobierno. Y esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante. Porque Darío, no tenemos ningún mecanismo, ninguno institucional para poder enfrentarnos al régimen de Nayib, precisamente porque la ciudadanía cometió el error craso de entregarle el poder absolutamente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué hace el muchacho? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace el maestro? Porque esto sucedió, salió en una nota periodística del día de hoy. ¿Qué hace el maestro ahora cuando por salir a defender a su hijo, que no tiene absolutamente nada que ver con las pandillas, se lo lleva a la Fuerza Armada y se lo lleva a la policía, quién sabe a dónde, sin hacerle ningún juicio? No tenés derecho a defenderte. Perfectamente. Pues claro, porque no ahorita se han suspendido las garantías constitucionales, esta gente no tiene derecho, de defensa, no tiene derecho a la contradicción, ninguna garantía procesal de constitucional, de rango constitucional poseen todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente por la Fuerza Armada y por la policía. Así es. Darío, mira. La pregunta es, ¿qué tiene esta gente para defenderse? No tiene absolutamente nada. Lo único que tiene, sí tiene una cosa para defenderse: la denuncia pública a través de las redes sociales, de la prensa y de los medios de comunicación. Por ahorita. Pero el gobierno ha salido con la maravilla de que va a castigar a los medios de comunicación, a la prensa y a todo aquel que en redes sociales difunda información que ellos arbitrariamente determinen que es para apoyar a las pandillas. Y aquí le llaman apoyar a las pandillas, pedir que se respeten los derechos humanos de la gente. Así es. Entonces estamos absolutamente mal en nuestro país, y es algo que podemos hablar, podemos denunciarlo, nos podemos hasta manifestar, y es algo que por lo menos ahorita no tenemos el control. Y yo conozco a una persona que me lo dijo: a este tipo no lo van a sacar a menos que haya un conflicto civil, de lo contrario no lo van a poder sacar. No quiero darle la razón, pero según vamos pasando el tiempo, esto se va haciendo más presente. Darío, ya estamos al final de nuestro programa, y quisiera no preguntarte, sino que solicitarte cuál sería la recomendación que le das a la población, ya que producción me está diciendo que ya hemos llegado al final de nuestro programa y es momento de despedirnos. Entonces, para despedirnos, quisiera saber cuál es la recomendación que le dejas al pueblo salvadoreño. La recomendación es sencilla: que estudien la realidad, que se informen. Ya las responsabilidades políticas de los ciudadanos no terminan con el ejercicio del sufragio.
Hay otras responsabilidades políticas más importantes y una de ellas es informarse, educarse y formar conciencia cívica, que es lo más importante. Y luego potenciar los pocos espacios, las pocas trincheras ciudadanas que tenemos para poder defendernos de un régimen que cada vez nos aplasta más. Y eso es potenciar a las organizaciones no gubernamentales, respaldar a las organizaciones a las organizaciones no gubernamentales y tratar de rescatar de las garras de la corrupción a los pocos partidos políticos de la oposición que nos quedan, porque son los únicos mecanismos de participación política con los que contamos para poder neutralizar a esta dictadura que nos pisotea. Okay. Básicamente esas son las recomendaciones. Bueno, muchas gracias, Darío, por haberte hecho presente el día de hoy como una persona que está ejerciendo la libertad de expresión en estos pocos espacios que aún todavía quedan. Estamos a la expectativa realmente como Movimiento de Libertad de que si en algún momento nos van a querer censurar, pero no se preocupen porque estaremos ahí siempre tratando y dándolo todo por defender nuestros derechos y por la democracia de nuestro país, que tenemos que rescatarla. Bueno, no me queda más que agradecer también a todas esas personas que se hicieron presentes en el programa, que han estado comentando, que han estado dando sus puntos de vista, a los troles que han estado comentando cosas malas también, porque eso es un clásico desde que inició el programa, porque no les gustan que le toquen a la gallinita de los huevos de oro, no les gusta que les digan nada a la minita de oro de ellos, pero bueno, esto es así, y si somos libres de poder dar nuestros puntos de vista, no a cualquier persona le caemos bien, ¿verdad, Darío? Claro, definitivamente la verdad es incómoda. Es incómoda. Los espero ver próximamente en otro programa. Nos vamos a ver el jueves, si Dios así lo permite. Pasen muy buenas noches a todos. Gracias, Darío, y nos vemos en un próximo programa. Buenas noches. A la orden. Sin censura.